Lamentablemente pues aún continuamos con vecinos que no han sido conscientes en cuanto al manejo de la basura, y eso es lo que ha generado que actualmente pues tengamos todavía un alto porcentaje de problemas en cuanto al mal funcionamiento de los tragantes. Pero esto es debido a que por la cantidad de basura que todavía se encuentra en algunos puntos, pues eso genera que los tragantes no funcionen adecuadamente. Por lo tanto pues hacemos la invitación nuevamente para que todos los vecinos pues colaboremos y de esa manera utilicemos el servicio de recolección de basura para poder evitar ese tipo de problemas que causa un serio daño a muchos vecinos en las partes bajas, que es donde salen más damnificados. Agradeceríamos a los vecinos que encuentren a personas que estén tirando basura en las calles, que nos avisen, que lo denuncien, porque actualmente pues ya contamos con un reglamento del cual pues prohíbe que nosotros podamos tirar basura en las calles, y quien sea detectado en flagrante haciendo ese tipo de actos ilícitos pues será penalizado. Actualmente pues, déjenme contarles que tenemos ya ubicados ciertas cámaras en puntos estratégicos donde cuando encontremos a las personas realizando ese tipo de actos delictivos, ilícitos, entonces vamos a traerlos aquí al juzgado municipal, donde van a ser penalizados por ese tipo de actitudes y acciones. La municipalidad continúa con la limpieza de tragantes, prácticamente es demasiada la basura que se saca de ellos. Es correcto, constantemente tenemos un equipo que está directamente haciendo el proceso de limpieza, por el cual pues, nosotros hemos sido dirigidos por el gobierno municipal, el que nos ha pedido que hagamos ese proceso de limpieza, pero aún así pareciera que es un ir y venir, porque se hace el proceso de limpieza, pero la gente sigue tirando la basura en la calle, lo que no permite que los tragantes pues, funcionen adecuadamente.